Queridos amigos, queridas amigas, una pequeña reflexión sobre este Evangelio del domingo sexto durante el año, tomado de Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. Muchos de nosotros ya estamos cerrando un tiempo en el cual hemos intentado descansar un poco, cambiar de aire por lo menos, recuperar energía, motivación para encarar un año que seguramente será también complicado, como el año pasado. Ojalá que podamos todos recapitular la experiencia que hemos tenido, que hayamos hecho algunos aprendizajes que nos sirvan para vivir este 2021 con una mejor calidad de vida. Y el evangelio que hoy se nos propone es un evangelio en el cual Jesús cura a un leproso. Estamos en el capítulo 1 de Marcos, así que es de los primeros milagros que hace Jesús, más específicos, más concretos, más detalladamente contados por Marcos. Y es muy interesante ver cómo el milagro de Jesús, esta sanación, esta curación, tiene que ver con una persona que es un leproso, que en aquella época era una persona realmente que era dejada absolutamente de lado por parte de la sociedad, porque bajo ese título, ¿no?, de leproso o de la lepra, incluían muchas enfermedades de la piel que de hecho desconocían, pero que consideraban que eran peligrosas para el conjunto, para la comunidad, para la sociedad. Entonces, el remedio, de alguna manera hay un paralelo muy fuerte con lo que vivimos hoy, era el aislamiento, un aislamiento radical, un aislamiento absoluto. Esas personas quedaban excluidas totalmente de la vida social. Y eran consideradas no solo enfermas, sino impuras. Impuras. Por eso fíjense qué interesante, el leproso cuando se acerca a Jesús, rompiendo las normas establecidas por la sociedad que prohibían ese acercamiento, el leproso, sin embargo, movido por la necesidad, por su angustia, por su impotencia, por la necesidad de recurrir a alguien que los rescate de la situación inhumana o infrahumana en la que vive, no le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, le dice, si quieres puedes limpiarme. Porque en él ha entrado esa conciencia de que no solamente está enfermo, sino que está impuro, está sucio. Y Jesús le responde en esa misma onda, digamos, ¿no? Esa misma frecuencia. Jesús le dice, quiero, queda limpio. O sea, como que la acción de Jesús, la acción sanadora de Jesús, no toca solamente su cuerpo enfermo, sino que toca su corazón, su alma, su espíritu. Es muy interesante tener en cuenta cómo actúa Jesús, porque Jesús podría haber actuado, si ustedes quieren, a distancia. Hubo otros leprosos, una escena en la cual Jesús sana a 10 leprosos, que se mantienen a distancia, respetando las normas, las consignas, y Jesús los cura a distancia. Le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, etc. No los toca. En este caso, el leproso se acerca a Jesús, se arrodilla delante de él, reconociendo en Jesús, quién sabe, que reconoce, pero sabe que ahí hay una fuerza, hay un poder de Dios, una presencia de Dios, algo que realmente puede ser sanador para él, y Jesús lo toca. Los que saben más del griego, de las palabras que se utilizan en la Biblia, dice que ese toque no es un touch así suave, sino que es tocarlo casi como darle la mano, casi como abrazarlo de alguna manera. Eso significa la palabra griega que está detrás de ese tocar de Jesús. Jesús también entonces rompe todos los moldes, porque el que tocaba a un leproso quedaba impuro, como él. ¿Ven? Como que esa situación de la lepra era tan contagiosa que aquel que tocara
queriendo o sin querer, algo que el leproso había tocado quedaba impuro. A Jesús no le importa. ¿Y cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es nada más y nada menos que la compasión. Dice que Jesús se compadeció, lo tocó y dijo, quiero. Y esta es la palabra que yo creo que tenemos que rescatar hoy, el tema de la compasión. Porque toda la historia de la salvación, todo lo que Jesús hace y nos viene a contar de parte de Dios, tiene que ver con esto, con la compasión, con la misericordia, con la capacidad de sentir lo que el otro sufre, el sufrimiento del otro, diríamos también, si quieren, la empatía en relación con el dolor, con el sufrimiento de los demás. Y esto hay que rescatarlo, porque vivimos en una sociedad cada vez más individualista, egoísta, miedosa, en la cual intentamos cada uno de nosotros preservarnos del posible peligro que sean los demás en cualquier sentido para nosotros. En sentido sanitario, de alguna manera podríamos decir que los leprosos de hoy son los enfermos de COVID, porque no se los puede tocar, porque hay que aislarlos, porque mueren en la soledad absoluta, por ese aislamiento que es necesario, de alguna manera, pero que muchas veces es absolutamente inhumano. Entonces, es muy interesante pensar que tenemos que recuperar esto, ¿no? Recuperar la capacidad de sufrir, de compadecernos con el otro, con la otra. De ahí, de esa misericordia, de ese Dios que es misericordia, surge la historia de salvación, y de ahí es que Jesús viene a nosotros a transmitirnos esto, ¿no? Hay un Dios misericordioso que los ama incondicionalmente, más allá de su pureza, impureza, pecado, no pecado, los ama todos como hijos, que quiere que todos seamos hermanos, que construyamos un mundo más justo, donde todos podamos entrar, donde no haya marginados, donde no haya gente de segunda, de tercera o de cuarta, o de ninguna categoría, porque son como parias. Vamos a intentar que realmente la compasión sea aquello que nos movilice, nos ayude a encarar este año que estamos empezando, porque realmente vamos a vivir un año más intenso, hermoso, motivador, si logramos esto, no si nos aislamos, si nos encerramos, si nos refugiamos, si vivimos muertos de miedo, sino de verdad si logramos que la compasión nos mueva con todos los cuidados que haya que tener a acercarnos al que sufre, acercarnos al otro, a trabajar juntos por un mundo mejor. Fíjense que el Evangelio termina como de una manera bastante insólita, porque Jesús le dice, anda a presentarte a los sacerdotes, y al leproso sanado, como que le importa un pepino ya presentarse, no le interesa. Él se siente libre, se siente liberado, se siente sano, y empieza a proclamar que está sano. ¿Qué le importa si el sacerdote le dice si está sano, no está sano? Él siente, yo estoy sano y proclamo aquello que me sanó. Proclamo a quién me sanó, aquel a quien me liberó. Desobedeciendo a Jesús, que le había dicho otra cosa, incluso le ha pedido que no diga, sin embargo él no puede contenerse, y se transforma en un evangelizador. Digamos que a Jesús le sale el tiro un poco por la culata, porque al inicio del Evangelio de hoy el leproso vive marginalmente aislado, y al final del Evangelio de hoy se nos dice que Jesús no podía entrar en las ciudades, porque, bueno, era tal su fama que de alguna manera tiene que preservarse, y entonces empieza a vivir un poco más, digamos, en la clandestinidad. Aún así la gente acude a él. Que Dios a todos, a todas, nos regale esta compasión que nos movilice a vivir de otra manera, a vivir más humanamente, a ser más sensibles al dolor de los demás y a trabajar juntos por un mundo más misericordioso, un mundo más compasivo, un mundo menos frío, menos excluyente y mucho más inclusivo para todos y todas. Buena semana.